Como cada jueves hacía, muy cómoda la calaca estaba, escuchando Cazadores de Historias, pues era el podcast que le fascinaba. Una idea le vino a la mente y muy rápido se movió. Tomó todas sus herramientas y a Cancún se dirigió. Para los nuevos episodios del podcast, Miguel y Pablo grababan historias que sus cazadores por correo electrónico les enviaban. En la puerta del estudio, la cruel flaca los sorprendió y a narradores y sus micrófonos al inframundo se llevó. La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna. Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas. Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba. No tenían piernas. Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies. Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco. Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos, haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies. Soy Pablo. Yo, Miguel. Y juntos somos Cazadores de Historias. Bueno, pues ya escucharon nuestra calaverita, voz de Miguel, que este es nuestro episodio para el Día de Muertos. Cuando salga al aire ya habrá pasado las festividades porque sale un jueves 3 de noviembre. Pero bueno, ¿cómo estás, Mike? Muy bien, aquí grabando este especial de Día de Muertos que la verdad es que me da muchas ganas de hacerlo. Ya tuvimos el de Halloween, que el año pasado también tuvimos, pero no tuvimos Día de Muertos. De Día de Muertos, ¿no? Entonces, creo que sí platicamos al respecto un poco. Pero porque, muy leve, muy sí, superficial. Al final de cuentas, esta sí es una tradición muy arraigada en México, como hemos platicado, creo que esa vez lo mencionamos, es con la que nos identifican mayormente en todo el mundo, porque es una tradición muy propia, que también ya está muy compaginada con lo de Halloween que platicábamos la semana pasada, pero incluso también el Día de Muertos ya se está empezando a filtrar en Estados Unidos, sobre todo por la gran comunidad mexicana y latina que hay que hay allá. Cada día es más también como común la mezcla, ¿no? Entonces, conforme pasen los años, quién sabe cómo va a terminar. Capaz de que termina siendo una sola festividad, ¿no? Pero bueno, hasta el día de hoy el Día de Muertos es algo muy propio. ¿Cómo lo celebran ustedes en tu familia, en tu casa? La verdad es que en casa a veces hemos puesto algún altarcito muy sencillo. No es muy común que lo hagamos. De hecho, antes de yo estar casado, en mi casa no se hacía gran cosa. Uh-huh. Donde más hacíamos celebraciones y cuestiones así, pues es en la escuela, ¿no? Sí. O en el trabajo que pones Sí. el altar o que haces algunas cosas de ese estilo, ¿no? Sí, digo, en mi casa, por ejemplo, en casa de mi familia, por parte de mi mamá, que es donde yo tengo los recuerdos de la niñez, sí, mi abuela se acostumbraba a poner un altar muy sencillo, a lo mejor con la foto, una vela y unas cuantas Uh-huh. flores y algún platillo, ¿no? Pero ya la tradición del pan de Día de Muertos, el altar, lo demás, pues ya era algo que hacíamos propio en las escuelas o en la oficina, ¿no? De este lado del país, para los que nos escuchen en otros lados, también está muy mezclada con la mezcla con que repita la palabra, con la tradición maya, Sí. porque al final aquí tiene también, es muy similar en el aspecto de que se coloca el altar y todo. Lo que se enriquece más es con lo del alimento, con la comida, porque al final de cuentas aquí se acostumbra a hacer un tipo de tamal que se llama mugipollo. A mí me encanta, la verdad. Creo que a todos nos fascina. Sí, la tradición es que se entierra por lo mismo y ya lo preparan de diferentes formas. Ahí incluso ahora ya hay unos gourmet que el tradicional es con pollo e incluso se mete con todo y huesos porque representan al difunto. Sí, claro. Y a las nuevas versiones, pues ya lo puedes pedir tú
con pollitos desmenuzaditos, la pechuga, hay hasta ahora de camarón Sí, y no, ya muy, muy gourmet, uno, exacto. uno vegano y demás, ¿no? A gusto de cada quien, ¿no? A mí el que me gusta mucho pues es el normal con pollo, ¿no? Y prácticamente en Yucatán y también aquí en Quintana Roo, porque aquí al final de cuentas es una zona con las mismas tradiciones, la gente mide el tiempo así de ya faltan tantos días para el pollo, ¿no? Sí, Y ya ahora lo mezclan con el tradicional pan de muerto que sí creo que fue más traído por el centro del país. del país, ¿no? En el norte sé que no tienen una tradición tan arraigada como en el centro sur del país, Sí. pero prácticamente poco a poco yo creo que cada vez lo está haciendo más. Digo, al final sí ya permeó hasta Estados Unidos, ¿por qué no al resto del país, no? Es una tradición muy, muy bonita. A mí me encanta ver. Creo que ya en alguno de nuestros primeros episodios del podcast platiqué de una anécdota que tuve yendo a Sí, grabar a ah, Pátzcuaro, sí, que fue ahí. pero es una experiencia increíble, colorido, emociones. Es muy, muy bonita esa tradición en el país. Y hay lugares como Mixquic o como Pátzcuaro, lugares muy identificados, donde es una fiesta, pero un fiestón loco, ¿eh? Sí, digo, ya por acá, traído a estas partes del país, pues en el parque de Xcaret hacen una celebración muy, muy similar cada año. Tal vez a lo mejor ya es algo más comercial si lo queremos ver, pero Turístico, también sí. turístico, exactamente. Pero tratan de representar lo que significa también para el resto del país, ¿no? Cada año tienen un estado y un país invitado. Este año todavía no sé ¿Cómo va a estar? cómo va a estar, porque como les había mencionado, los episodios los grabamos con anticipación, ¿no? Entonces estamos a unos días antes de la celebración. Pero bueno, eh, quiero empezar yo bueno, porque les cuento, ¿no? En este episodio, tanto Miguel y yo tenemos unas historias para platicar del Día de Muertos, porque la historia que me hicieron el favor de enviar para platicar el día de hoy es de nuestro vecino estado de Campeche. También tienen ellos una tradición muy, muy, similar a la del resto de la península, porque al final de cuentas es pueblo maya, como en los tres estados, pero ellos tienen una muy particular que es muy conocida por mucha gente del pueblo de Pomuch, donde hacen la limpieza de los difuntos. No sé si ya las... Por lo que estás diciendo, me suena. Sí, Sí, creo que ya entonces le habíamos la, comentado algo la parecido. platicamos donde la tradición es que los difuntos, bueno, los familiares van a ver a su difunto, hacen tiene un nombre, se me fue el acto de sacar Exhumación. la exhumación del cuerpo, limpian los huesos, le van platicando y va. La historia que voy a platicarles el día de hoy es de una persona que es de ahí de Pomuch y tuvo un encuentro ahí muy especial con un familiar fallecido, ¿no? Entonces, está muy bonita, la verdad, y pues bueno, espero hacerle justicia a la historia, porque la verdad es que está muy bonita y me gustó mucho y agradezco mucho a la persona que me la mandó. No quiso que la mencionemos, porque al final de cuentas donde ella vive es una población muy pequeña, y todos se conocen, aunque sea de vista y demás, entonces me pidió el favor que nada más No mencionara su nombre. sí, y que le hagamos un poco de justicia a la historia, ¿no? Muy bien. Espero que se sea. La historia que les contaré seguramente les pondría los pelos de punta a muchos, pero espero entiendan que se trata de una tradición ancestral que sigue viva hasta nuestros días, gracias a estas tradiciones que pasan de generación en generación. Soy originaria de un pequeño pueblo en Campeche, llamado Pomuche. Es un pequeño poblado, retrato fiel del mestizaje en esta parte de nuestro país. Su población es pequeña e incluso muy sencilla. Aquí tenemos la particularidad de que en gran parte de nuestras casas antiguas fueron construidas con piedras laboradas de cercano sitio icónico de Ixcochac. En una comunidad tan pequeña, no puede faltar el tradicional pan dulce, y Pomuch tiene la fama de tener el mejor pan de Campeche. Así que puedo decir que crecí en un pueblo donde el olor a pan recién horneado dictaba la vida de todos los lugareños. En cada hogar no puede faltar los polvorones, las patas de canela, las rocas, camelias, macizos de anís, empanadas de queso y por supuesto el rey del Día de Muertos, el tradicional pan de muerto.
Como podrán darse cuenta, la vida en este pueblo está lleno de leyendas. Con el simple hecho de vivir en una casa con muros de piedra con cientos de años de historia, eso ya deja a la imaginación un sinfín de posibilidades para escribir la más descabellada historia de terror. Pero me centraré en un personaje central de Pomuche, y ese es el Camposanto. Aquí el Camposanto no tiene solamente tumbas como todos los demás cementerios en el resto del país, sino que también hay osarios. Sí, osarios. Para quienes no lo sepan, son unas cajas o recipientes que tienen la finalidad de reunir y guardar huesos. Aquí los osarios son unas sencillas cajas de madera decoradas, que se guardan en unos pequeños nichos que aparentan ser la fachada de casitas tradicionales campechanas, con muchas variedades de colores, desde el amarillo, pasando por el verde, el rosa mexicano, el azul celeste y cuanto color puedan imaginarse. Así que dentro de cada nicho de apariencia de casa campechana, hay una caja de madera y dentro de esa caja hay una manta blanca bordada con dibujos variados tradicionales, flores, animales y por supuesto el nombre del familiar muerto, con la fecha de su muerte, de su nacimiento, etc. Es tradición que después del tercer año de haber fallecido algún ser querido, toda la familia acude al Día de Muertos y se exhumen sus restos, se limpian los huesos, se cante, se baila, se cena pif, café y pan de muerto. Se le cuentan las novedades que han pasado desde su partida. Todos los miembros de la familia le saludan, le mandan recuerdos a otros seres queridos. Se toma tequila, se toca la marimba, en fin, es una fiesta de cuerpo presente. Luego de velar la noche entera de los santos difuntos y luego de una ardua labor de limpieza de los huesos, el cráneo y hasta de ponerle listones al cabello, que aún sigue vivo en muchos de esos cráneos, se envuelven cuidadosamente con la manta blanca bordada y se resguarda dentro del osario, y el osario dentro del nicho que aparenta ser una bonita casa campechana. Es una celebración de amor, de alegría, aunque también con un toque de melancolía por el ser amado. Así que luego de haberles contado esta pequeña tradición de mi pueblo, tal vez puedan entender que para mí, en 1996, a mis 9 años, viví por primera vez una experiencia así. Era mi abuela materna, la abuela que siempre tenía algo que comer para nosotros, que nos contaba historias por la noche, de duendes que venían a jalarte las patas en las hamacas, de aluches que cuidaban la selva, de espíritus y fantasmas que cuidaban las piedras de las casonas antiguas o de los demonios que estaban en los fogones, quienes estaban ya por morir. Desde luego, para una niña, perder a un ser tan cercano como una abuela materna es un dolor muy grande. Ir a desenterrar los huesos de la abuela a más de 3 años de su muerte del Día de Muertos no parece una fiesta a la que yo quisiera acudir. A pesar de las enseñanzas que nos inculcan, para mí fue doloroso. Me dolía el estómago. No podía emitir palabra al ver los huesos de la abuela frente a mí, lo que quedaba de su cabello, las cuencas de sus ojos dirigiéndose hacia mí. No podía. Era una mezcla de dolor y de miedo. Estaba presente junto al resto de la familia, pero totalmente alejada del proceso de limpieza de huesos y de contarle nuestra vida después de su partida. Para mí, eso no era contarle a ella nada, sino un demonio que se hacía pasar por ella para engañarnos. El Día de Muertos había pasado, y para las primeras posadas de ese año, haríamos una reunión en casa del abuelo, viudo. Llevábamos una piñata y dulces para los demás, para mis tíos, para mis tías, para mis primos. Todos estábamos en casa de mi abuelo. Las tías se reunían en la cocina para comenzar con los preparativos y hacer la cochinita. Y entonces alguien tocó la puerta. Yo, como siempre corriendo de un lado para el otro, grité: «¡Ya voy! ¡Yo abro! ¡Yo abro!». Al llegar a la puerta, no había nadie. Menté madres incluso, pensando que se trataba de algún vecino travieso jugándome una mala broma. Pero entonces vi el suelo, y ahí estaba, un arete que me pertenecía. Lo reconocí de inmediato, porque eran unos aretitos que la abuela me había regalado el último año de mi cumpleaños antes de que ésta muriera. Eran de oro, con una catarina al frente. Me lo puse para ir el Día de Muertos a su tumba, para guardarla en su nicho. Pero no recordaba si lo había perdido. Le grité a mi mamá: «Ahorita vengo, mamá, no tardo». Y corrí a mi casa, a solo unas calles de la casa de mi abuelo. Entré a mi casa, subí a mi habitación. Sabía que en el tocador estaba mi joyerito de madera y que deberían de estar ahí mis aretes. Cuando prendí la luz de mi recámara,
Estoy segura de haber alcanzado a ver a la silueta de mi abuela salir por la ventana. Me dio miedo. Me quedé parada frente a la puerta por un segundo. Luego volteé al tocador y vi mi alejerito abierto. Solo tenía uno de mis aretes de Catarina. Yo traía el otro par en mi mano. Desde entonces, nunca me he perdido las visitas al nicho de la abuela. Limpio sus huesos y le cuento hasta cuántos novios he tenido ese año. Hoy, mis hijas me acompañan cada Día de Muertos a limpiar los huesos de nuestros familiares. Y tal vez algún día me anime a contarles la historia de mi reencuentro con mi abuela y mis aretes de Catarina. Está muy, muy bonita la historia, mucho de tradición, pero pues sí, hay muchas personas que comentan o que pues en estos días en particular sienten muy de cerca a sus personas fallecidas y es una fecha que esperan para poder, digamos que, reencontrarse con ellos, ¿no? Sí, al final de cuentas, pues la tradición dice que es cuando más leve está o más cercano está la distancia entre ambos mundos, ¿no? El nuestro de los vivos y el de los muertos. Digo, la persona que nos hizo el favor de mandarnos esta historia, yo creo que entiendo el punto de que como una niña, a lo mejor el ver los huesos de algún familiar, de alguien tan querido, es algo tan fuerte que no lo puedes dimensionar, ¿no? Y Sí. yo creo que su abuela sintió la necesidad de, Consolarla. pues a lo mejor de decirle, sí soy yo la que está aquí, puedes venirme a ver. Me recordó, digo, en su momento cuando mi abuelo falleció, nosotros ya vivíamos bueno, en ese entonces vivíamos en Mérida. Mi abuelo estaba todavía en la Ciudad de México y pues fuimos a despedirnos de él, ¿no? Él ya había fallecido cuando llegamos. Y yo recuerdo que estábamos en la casa de una de mis tías donde fue el velorio y estaba el ataúd con el cuerpo de mi abuelo presente y yo no quise verlo. Mi mamá me pedía, despídete de él, dale un beso y demás, pero yo no, o sea, no. Y es algo que a lo mejor mi mamá no entendió en su momento porque me recuerdo que sí se enojó conmigo, pero yo decía, es que yo no quiero, ese ya no es mi abuelo ya no Ya no está está ahí, ahí. ¿no? Entonces yo dije, el día de mañana, si algún momento llega a pasar, yo no voy a obligar a nadie porque es algo demasiado personal para cada quien la muerte de un familiar, ¿no? Ujú. Y entendí mucho a lo mejor el punto en el que ella se rehusaba a un principio a ser parte de la tradición. Ya después yo creo que se le hizo más fácil cuando ella ya tuvo el reencuentro con su abuela, que espero que nos cuente en algún momento, Ujú. como nos dice, pero sí la entendí, ¿no? Porque yo en su debida distancia, en su debida diferencia, me pasó algo Parecido, por el claro. estilo, ¿no? Y pues bueno, y digo, al final de cuentas la muerte es algo tan natural que todos vamos para allá y a todos nos va a pasar y todos tenemos que pasar por un proceso como ella, ¿no? Nosotros como mexicanos la vivimos a lo mejor de una forma un poco diferente al resto del mundo, pero bueno, es algo que Es una celebración para para nosotros. nosotros, ¿no? Y es algo que tenemos muy, muy presentes todos, ¿bueno? Y pues nada, vamos ahora con tu historia. Pues bueno, vamos a cambiar un poco. La historia que yo les traigo es una ficción totalmente, no es como la que nos acaba de platicar Pablo, es una ficción, pero bueno, a ver, espero que les guste. Se llama Una noche juntos. Los últimos rayos del sol se iban escondiendo detrás de los edificios, mientras que algunas de las luminarias de la calle empezaban a encenderse. En el cielo aparecían las primeras estrellas. Dentro de una pequeña casa, una luz encendida dibujaba la silueta de una mujer. Se dirigió a la cocina para llenar el último recipiente con el contenido de la olla que estaba en la estufa y regresó para colocarlo dentro de la canasta. Miró a su alrededor para verificar que no le faltara nada. Cigarros, cerveza, mole, un poco de café y ese dulce de leche que tanto le gustaba. Levantó la canasta y caminó hacia la puerta. Se cubrió la cabeza con su pañoleta más bonita y apagó la luz antes de salir. Se detuvo frente al espejo que colgaba en la pared. Intentó limpiar la superficie, pero la imagen que se reflejaba era lo bastante borrosa. Bajo la penumbra, trataba de ajustarse el nudo de la corbata, además de revisar que su cabello estuviera bien peinado. Tras una última mirada, se dirigió hacia la puerta, tomó el bastón que estaba recargado a un costado y salió de aquella oscura habitación. La noche había caído por completo. La canasta pesaba un poco y sus fuerzas ya no eran las de antes, así que la apoyó sobre la acera. Un par de luces aparecieron al fondo de la calle. El taxi se detuvo frente a ella,
Abrió la puerta y ocupó su lugar en el asiento trasero. Por el espejo retrovisor, el conductor miró en su rostro el inclemente paso de los años y un pequeño mechón de cabello blanco que se asomaba debajo de la pañoleta. Después de escuchar a dónde se dirigía, regresó la vista al frente y se puso en marcha. Caminaba rodeado de una intensa bruma. Frente a él apareció un camino repleto de flores naranjas e iluminado por un sinfín de veladoras. Un sendero mágico, pensó. Con dificultad, puso una rodilla en el suelo para recoger una de las hermosas flores y colocársela en la solapa. El camino comenzó a descender. Un enorme lugar lleno de luz y color apareció frente a sus ojos. El aroma a comida llegaba desde todos lados, y mucha gente caminaba de aquí para allá. El taxi se detuvo y el conductor descendió del vehículo para abrirle la puerta y ayudarla a bajar. Tras pagarle, le agradeció con una sonrisa y se encaminó a la entrada. Se detuvo en uno de los puestos para comprar un ramito de flores color amarillo brillante. Dentro del lugar avanzaba con dificultad debido al peso de la canasta y a la gran cantidad de personas que se encontraban ahí. Llegó al sitio indicado, después de buscarlo durante un par de minutos. Lo limpió, puso las flores en el recipiente de siempre y comenzó a sacar una a una las cosas que traía. Cuando terminó, extendió una pequeña manta y se sentó a esperar. Había estado ahí varias veces, pero no recordaba ningún momento tan alegre y colorido como ese. Le llevó un rato dar con el lugar. La última vez que estuvo ahí había sido un año antes. La encontró sentada de espaldas aguardando y se detuvo a cierta distancia. Ella había dispuesto todo para el momento. Con una sonrisa en el rostro se acercó, recargó el bastón en la plancha de cemento y tomó asiento a su lado. Cerró los ojos y un gran sentimiento de paz y tranquilidad la envolvieron. No podía verlo, pero lo sentía sentado a su lado. La sensación de una caricia en su rostro y el toque de unos labios besando su frente lo confirmaron. Una lágrima escapó por uno de sus ojos y rodó por su mejilla. Una imagen de algunos años atrás inundó su mente. Estaba sentada a un costado de la cama, sosteniendo la mano de su amado momentos antes de que él partiera de este mundo. Mientras ella no paraba de hablar, poniéndolo al tanto de todo lo acontecido durante el último año, él se limitaba a escuchar. De vez en cuando dibujaba una sonrisa cuando escuchaba al amor de su vida contar algo gracioso o quejarse de alguien que la había hecho enojar. Las horas avanzaron y, como había sido costumbre, disfrutaron cada instante. En poco tiempo amanecería, y la gente había ido retirándose poco a poco. Ella se levantó y comenzó a guardar sus cosas en la canasta. Aunque le hubiera encantado que el momento se extendiera, era tiempo de despedirse. Se acercó a la lápida, la besó y apagó las veladoras. Mientras se retiraba, él la escuchó decir: «Nos vemos el año que viene, viejito. Aunque si tengo suerte, espero reunirme pronto contigo para no separarnos nunca más». La vio alejarse lentamente. Con lágrimas en los ojos, tomó el bastón y se dirigió al sendero que lo había llevado hasta ahí. La luz de las velas prácticamente se había extinguido, y de las brillantes flores naranjas solo quedaban algunos pétalos regados. El camino fue largo y doloroso. Regresó a la oscura habitación y caminó hasta detenerse frente al espejo. Permaneció ahí un buen rato, y aunque la imagen que se reflejaba seguía siendo borrosa, pudo ver una sonrisa dibujada en su rostro. Una noche juntos que había valido la pena. Muy bonita historia para complementar este episodio del Día de Muertos. Creo que ambas tienen ese sentimiento de nostalgia y de Sí, no olvidar a nuestros seres, ¿no? Pues creo que este es el centro de de esta celebración que tenemos, ¿no? El recordar a nuestros seres que ya no los tenemos con nosotros. Pero bueno, qué muy bueno. bonita, sí. Sí. Pues creo que con esto ya terminamos el episodio de hoy, ya en noviembre, ya listos para el fin de año otra vez, prácticamente. Otra vez, sí. Vamos a empezar a pensar qué haremos para cerrar este año en nuestro episodio de Navidad y ya, para el 2023 a la vuelta de la esquina prácticamente. Sí, pues creo que con eso cerramos el episodio. Les agradecemos, espero que les haya gustado este par de episodios especiales que tuvimos. Primero el de Halloween, ahora con el de Día de Muertos. Ya la próxima semana regresaremos con nuestros episodios normales y pues a ver qué les traemos para platicarles. Pasen un bonito resto de semana, un bonito fin de semana
y nos escuchamos dentro de 8 días. Muchas gracias y hasta luego. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.